Este es un video tutorial sobre cómo insertar objetos en Microsoft Word. Una vez que estamos en Microsoft Word, vamos a la barra de insertar, damos doble clic y podemos ver que acá nos permite insertar varios elementos a nuestro trabajo. Por ejemplo, páginas, portada. Cuando damos a portada podemos ver las diferentes plantillas con distintos estilos, formas y temas para poder añadirle a nuestro trabajo. Podemos añadir páginas en blanco que, como podemos apreciar, aparecen justo debajo de la cual estemos trabajando, y también podemos añadir un salto de página, que es esta ranurita, por así decirlo, que podemos apreciar acá. También podemos añadir una tabla del tamaño que nosotros queramos, con la cantidad de filas y columnas que necesitemos, y esto se ajusta simplemente deslizando el mouse a través de estos cuadros. Podemos también añadir una imagen, damos clic, esto nos llevará a la biblioteca de imágenes. Podemos elegir la imagen que queramos o la que vaya de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Como pudieron ver, al añadir la imagen se agregó una nueva barra, que es la barra de formato, que nos permite editar la imagen que hemos añadido, como ya vimos en insertar objetos en PowerPoint. Esto nos permite cambiar el brillo, el contraste y volver a colorear la imagen. En volver a colorear es como agregarle un efecto a la imagen, ya sea sepia, blanco y negro, un poco azulado, etc. En este caso la voy a dejar sin colorear. Aquí podemos elegir un borde o un marco, por así decirlo, para nuestra imagen. En este caso elegiré este, y podemos cambiarle el tamaño a nuestra imagen, achicarla por ejemplo, y también podemos cambiarle la orientación rotándola en el puntito verde. Podemos hacer que la imagen tome una forma, como por ejemplo la forma de un triángulo. Podemos ver cómo la imagen ha tomado forma de triángulo. Podemos darle un contorno de imagen eligiendo el color de nuestro gusto, y podemos ver cómo alrededor de la imagen se ha agregado un borde rojo. A esta imagen también podemos darle efecto, por ejemplo un giro 3D, y podemos ver cómo la imagen cambia. Podemos también elegir la posición de esta imagen dependiendo del texto que vayamos a añadir. Todo depende de nosotros, de nuestra libertad y de la exigencia del trabajo. Y cortamos la imagen para poder seguir. Lo próximo son imágenes prediseñadas. En imágenes prediseñadas están las imágenes que trae el sistema para poder añadirle el trabajo. También podemos añadir formas, en este caso por ejemplo una flecha apuntando hacia arriba. Tomo el cursor, le doy tamaño a mi flecha, y como añadí una flecha se agregó una nueva barra que me permite modificar todo lo que yo quiera de esta flecha. Por ejemplo, el color. Si no nos gustan uno de estos estilos, siempre podemos crear uno dándole a las distintas opciones que nos trae el sistema para poder cambiarlo. Podemos darle un efecto de sombra y podemos ver cómo se ha añadido una sombra. Vamos a darle un efecto 3D, que al deslizar el mouse por estos efectos podemos ver cómo la flecha va tomándolos para presentarnos.
me quedaré con este. Y también se puede elegir y cambiarlo, al igual que en la imagen, la posición de la forma añadida. En este caso añadiré un texto y podemos ver cómo añadí el texto y la forma se quedó a un costado del texto. Para cambiar esto vamos al formato y podemos cambiar la posición de la forma insertada ajustándolo aquí. Si queremos que esté en el medio, a un ladito, en la parte inferior, por ejemplo, a mí me gusta que esté acá. Podemos dar un ajuste de texto, por ejemplo un cuadro delante del texto, para ser en línea con el texto que se encuentra en la imagen, así por el estilo. También puedo rotarla si quiero girar la flecha en el sentido que yo quiera o que lo necesite, y así por el estilo. Voy a cortar para poder seguir trabajando. El próximo son gráficos Smart Art. Un gráfico Smart Art es un gráfico que podemos añadir, depende de lo que necesitemos. Si necesitamos una lista, procesos, ciclos, jerarquía, relación, matriz o pirámide. En este caso, si yo quiero elegir un ciclo, me va a traer los distintos diseños que yo tengo de gráficos de ciclo. Por ejemplo, este. Doy a aceptar y al darle a aceptar se añade en nuestro trabajo de Word. Podemos cambiar el tamaño y también cambiar los colores. Por ejemplo, este, ya podemos ver cómo cambia de color. Y por ejemplo, si estamos trabajando con el ciclo del agua, acá donde dice texto podemos ir añadiendo la información que vamos a utilizar. También podemos cambiar el diseño. Si no nos gustó cómo quedó este diseño, luego de la información podemos cambiarlo. Y por ejemplo, si ven esto acá que dice Nicole y yo cambio el diseño por esto, pueden ver que al cambiar de diseño, la información que estaba dentro del gráfico también cambió y se añadió dentro del otro diseño de gráfico. O sea que quiero dejar dicho con esto, no tenemos que preocuparnos por perder la información. Vamos a insertar otra vez y acá tenemos para insertar un gráfico normal. Tenemos gráficos de conos, de barras, de cilindro, de columnas en líneas circulares. Por ejemplo, en este caso, si yo elijo un gráfico de anillo, como son estos, y doy a aceptar, lo que va a pasar es que para yo poder trabajar mejor con este gráfico, va a abrir automáticamente el programa de Excel para yo poder trabajar con él mejor, y dependiendo de la información que añada, será la información que también se añadirá en el gráfico. Cuando introduzco el gráfico, aparecen las barras de diseño, presentación y formato, que me permiten cambiar y editar, por ejemplo, los colores del gráfico, del texto dentro del gráfico y así por el estilo. Puedo editar también los datos, como ya dije, cambiar y darle un efecto al gráfico, y también puedo cambiar mi tipo de gráfico sin tener que preocuparme por la información dentro de este, porque al cambiar de tipo de gráfico, la información también se cambiará y se añadirá al nuevo estilo.
doy cortar, vamos a insertar otra vez y lo próximo son vínculos. En este caso voy a hablar sobre un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es cuando vamos a presentar un trabajo por vía de un data show, o sea que no lo imprimiremos, sino que lo presentaremos digitalmente. Y si lo estamos presentando, podemos, por ejemplo, añadirle un hipervínculo que sería un trabajo dentro de este mismo trabajo. En este caso, si elijo la depresión en adolescentes, que es un informe, y doy a aceptar, veo que se añadirá la ubicación de donde está ese informe. A la hora de presentarse, cuando haga clic acá, se abrirá ese trabajo. También está lo que es para añadir un encabezado, que encabezado es generalmente la información que va arriba de la página, como por ejemplo, si elijo escribir el título del documento, si escribí el título del documento en la primera página a lo grande como portada y quiero que vuelva y se repita en cada página del trabajo, elijo un encabezado y le pongo escribir título, por ejemplo, la empatía, y así se irá añadiendo a todas las demás páginas. Bueno, la empatía. Vamos a cerrar encabezado y pie de página. Podemos ver cómo ya se queda permanentemente. También se puede agregar un pie de página que vendría estando debajo. Por ejemplo, puedo escribir un texto: somos importantes. Y puedo ver cómo se añadió esa frase como pie de página. Entonces tendría como encabezado la empatía y como pie de página somos importantes y el número de la página. Como pueden ver, se añadió una nueva barra de diseño que me permite editar lo que he añadido. Doy a cerrar encabezado y pie de página y vuelvo a insertar. Como pueden ver, ya añadí un encabezado, un pie de página, y añadir número de página no es nada más ni nada menos que numerar las páginas del trabajo. También está el cuadro de texto. Ahora en el cuadro de texto podemos ver los distintos estilos de cuadro de texto que podemos añadirle a nuestro trabajo. Al seleccionar uno se abrirá una nueva barra de formato que nos permite editar y darle estilo a este cuadro de texto. Doy a cortar y vuelvo a insertar para poder continuar. En el medio de tu trabajo puedes elegir lo que son los elementos rápidos, como por ejemplo propiedades del documento. Si le doy a autor, me va a aparecer una casilla que dice autor con el nombre del autor del trabajo, que puedo arrastrar a cualquier parte del trabajo para que se encuentre en distintos lugares. Puedo agregar un word art, que es otra forma de agregar un texto, y se escribe aquí el texto. Si escribo el texto, por ejemplo, empatía, y doy a aceptar, puedo ver que se añade el texto con una forma de word art. Puedo cambiarlo siempre yendo aquí y elegir el de mi gusto. También se puede dar un efecto de sombra, un efecto 3D. Se puede cambiar la posición para que no estorbe a la hora de añadir un texto, y se le puede cambiar la orientación. Voy a cortar. En letra capital, la letra capital significa qué hago con la primera letra de mi texto. En este caso volveré a pegar un texto. La letra capital sería la L porque es la primera letra del texto.
letra mayúscula, la selecciono y le doy a letra capital en texto si queremos que la L sea más grande, como pueden ver acá, o en margen. Y también, si no nos gusta, le podemos dar en opciones de letra capital y podemos editar la fuente, es decir, el tipo de escritura que obtendrá esta letra. Vamos a aceptar y como podemos ver, la letra capital, que es la L, ha cambiado. Podemos agrandarla y ya tenemos nuestra letra capital diseñada. Doy a Control Z para restablecer todo. Puedo añadir también al final del documento una línea de firma. Se le puede agregar fecha y hora y también insertarle un objeto. En insertar objeto, darle clic, podemos insertar, por ejemplo, una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Damos a aceptar y podemos ver que al estar en Word y agregar este objeto es como agregar una hoja de Excel, pero y trabajar con ella como si fuese Excel, pero aún así seguimos estando en Word. Doy Control Z para volver todo a la normalidad. También vamos a añadir lo que son símbolos, que al ir a símbolos podemos ver que tenemos ecuación, que es cuando estemos, por ejemplo, si usted es profesor de matemáticas y está realizando un examen y necesita añadir alguna fórmula o ecuación, simplemente tiene que ir a símbolo, ecuación y añadir la que usted necesite. Y al añadir la ecuación se puede ver la nueva barra de diseño que permite modificar esta ecuación y también permite añadir la ecuación que usted desea. Control Z para restablecer. Y además de ecuación puedo añadir símbolos, por ejemplo, que sean difíciles de crear en el teclado, o que no se encuentren en el teclado. Simplemente tengo que venir a símbolos, buscar el que quiera utilizar y añadirlo. Doy a insertar, cerrar y puedo ver cómo se ha añadido. Voy a agrandar para que puedan apreciarlo mejor. Aquí pueden ver cómo se ha añadido el símbolo. Y hasta acá mi tutorial sobre la barra de inserción de objetos en Microsoft Word.